La pérdida del deseo no es normal, lo que nadie te dice después de los 50. ¿Alguna vez te han dicho que perder el deseo sexual con los años es normal? Que a cierta edad ya no es importante, que simplemente hay que aceptarlo, como si fuera una especie de castigo silencioso por haber vivido demasiado? Hoy vamos a romper ese mito. ¿Por qué no? La pérdida del deseo no es normal. Es común, sí. Pero eso no significa que sea natural, inevitable o sano. Y esa es una diferencia que nadie te explica, hasta que ya es tarde. Muchas personas después de los 50, hombres y mujeres por igual, comienzan a sentirse desconectados de su cuerpo, de su pareja, y sobre todo, de sí mismos. La libido se apaga. Las ganas desaparecen. Y como nadie habla de esto con verdad, uno empieza a creer que está solo, que le pasa solo a uno, o peor aún, que ya no tiene remedio. Pero ¿y si te dijera que el deseo sexual es un reflejo profundo de tu vitalidad, de tu salud emocional y física, y que puede mantenerse despierto durante toda la vida, si sabes cómo cuidarlo? Este vídeo es una llamada de atención. Vamos a hablar con claridad, sin vergüenza y con evidencia real. Porque lo que estás sintiendo, esa desconexión, ese cansancio, esa falta de ganas, no es solo la edad. Es una consecuencia de muchos factores que nadie te explicó. Hormonas, alimentación, estrés, medicamentos, falta de contacto emocional, heridas no resueltas. Y todos ellos se pueden trabajar. A lo largo de este vídeo vas a descubrir. Porque el deseo no desaparece por los años, sino por el abandono del cuerpo y del alma. ¿Qué errores comunes cometes sin darte cuenta y que apagan lentamente tu fuego interno? ¿Cómo recuperar tu deseo no solo sexual, sino también vital, tus ganas de vivir, de sentir, de amar? Y sobre todo, ¿por qué seguir deseando no solo es posible, sino necesario para tu salud, tu autoestima y tu felicidad? Y si te quedas hasta el final, te compartiré una herramienta poderosa para reconectar con tu cuerpo y reactivar tu energía sexual desde lo más profundo de tu ser. Sin fármacos, sin vergüenza, sin miedo. Este canal es un espacio para hablar de lo que otros silencian. Aquí no hay tabúes. Hay conciencia. Y hoy vamos a poner sobre la mesa una verdad que puede cambiar tu vida si estás dispuesto a mirarla de frente. El deseo no se pierde por los años. Se pierde por no escucharte. Y hoy vas a empezar a hacerlo. ¿De verdad es normal perder el deseo después de los 50? Durante años nos han repetido la misma historia como si fuera una verdad absoluta, que con la edad, el deseo sexual se apaga. Que es parte natural del envejecimiento. Que hay que aceptarlo con resignación, como si se tratara de una condena silenciosa que llega con las arrugas, la menopausia o la andropausia. Pero esa narrativa no solo es falsa, es peligrosa. Porque cuando se acepta como verdad, uno deja de buscar respuestas. Deja de cuestionar. Y sobre todo, deja de cuidarse. Lo primero que debes saber es esto. Perder el deseo no es parte inevitable del paso del tiempo. Es señal de que algo dentro de ti está pidiendo atención. Puede ser el cuerpo, sí. Pero también puede ser tu mente, tu historia emocional, tus creencias o incluso tu relación de pareja. Vivimos en una sociedad que sexualiza todo, menos la madurez. Nos enseñaron que el deseo es cosa de jóvenes. Que el cuerpo solo es deseable hasta cierta edad. Que los mayores deben ser discretos, resignados, sabios, pero no sensuales. Y eso cala hondo. Porque lo que no se nombra, no se vive. Y lo que no se vive, se marchita. ¿Pero qué pasa realmente después de los 50? Muchas mujeres atraviesan la menopausia sin información clara. De la noche a la mañana, su cuerpo cambia. Sofocos, sequedad vaginal, insomnio, irritabilidad, y sí, también disminución del deseo. Pero nadie les dice que ese cambio hormonal no tiene por qué significar el fin de su vida sexual. Que existen alternativas naturales, que hay tratamientos, ejercicios, alimentación, e incluso nuevas formas de conectar con su cuerpo. En cambio, se les receta un ansiolítico, se les dice es normal, y se les deja solas. En los hombres ocurre algo similar, pero más silencioso. La llamada andropausia no es tan brusca como la menopausia, pero sus efectos también se sienten: fatiga, disminución de testosterona, disfunción eréctil, pérdida de motivación, problemas de autoestima. Y aquí también, la receta social es peligrosa. Es la edad, toma una pastilla y ya. Pero esa pastilla no soluciona el problema de raíz.
Solo lo disimula. Ahora bien, lo más grave no son los cambios físicos. Lo más grave es la desconexión emocional que viene con ellos. Porque cuando dejas de sentirte deseable, dejas de desear. Cuando dejas de tocar, dejas de sentir. Y cuando dejas de expresar lo que necesitas, te apagas lentamente, sin darte cuenta. Y ese apagamiento no es culpa de la edad. Es consecuencia del abandono. Abandono del cuerpo. Abandono del juego. Abandono del placer como derecho. Abandono de la conexión profunda con uno mismo y con el otro. Pero aquí viene la parte más importante de este bloque. Todo eso se puede revertir. No se trata de volver a tener 20 años. Se trata de redescubrir el deseo desde un lugar más maduro, más consciente, más verdadero. Porque si hay algo que los jóvenes no tienen y tú sí, es la capacidad de habitar tu cuerpo con profundidad, de conocer tus ritmos, de comprender que el placer no es solo genital, sino también emocional, sensorial, espiritual. ¿Y sabes qué? A esa edad, el deseo puede ser aún más poderoso. Más libre de culpas. Más conectado. Más real. El problema es que nadie te enseña cómo. Por eso estás aquí. Para empezar a cuestionar todo lo que diste por hecho. Te lo digo claro, si has perdido el deseo, no es porque estés roto. Es porque estás desconectado. Y no estás solo. Millones de personas después de los 50 sienten lo mismo que tú. Frustración, vergüenza, cansancio, silencio. Y muchas, demasiadas, se resignan. Pero tú no tienes que hacerlo. Vamos a hablar de lo que nunca te dijeron. Que el deseo se alimenta todos los días, como un músculo. Que si no hay deseo, hay que revisar las emociones antes que las hormonas. Que si hay dolor, sequedad o incomodidad física, eso se puede tratar. Que tu cuerpo sigue siendo digno de placer, sin importar tu edad. Que el deseo no muere, se duerme. Y necesita que lo despiertes con amor, atención y verdad. ¿Te atreves a preguntarte cuándo fue la última vez que sentiste un deseo profundo por alguien, o por ti mismo? ¿Cuándo fue la última vez que te tocaste sin apuro, sin objetivo, solo por placer? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una conversación honesta con tu pareja sobre lo que ambos desean, o ya no desean? Si esas preguntas incomodan, es porque hacen falta. Y si no tienes respuestas, es porque nadie te enseñó a hacértelas. Pero eso termina aquí. Porque el primer paso para recuperar el deseo es reconocer que lo has perdido. Y el segundo es entender que no tienes que seguir así. El deseo es una brújula. Cuando se apaga, el alma pierde orientación. Pero si lo escuchas, te muestra el camino de regreso a ti. En los próximos bloques vamos a ir desmenuzando este tema por partes. Hablaremos de las causas físicas, hormonales, emocionales, relacionales. Te compartiré herramientas prácticas, ejercicios de reconexión y nuevas formas de ver tu cuerpo no como un problema, sino como un aliado. Porque no se trata solo de tener relaciones sexuales. Se trata de recuperar tus ganas de vivir. Y eso empieza por reconocer que tu deseo no está muerto. Solo está esperando que te atrevas a buscarlo. El vacío silencioso. Cuando el deseo desaparece y nadie te pregunta cómo estás. La pérdida del deseo sexual va mucho más allá de la cama. No es simplemente que no tengas ganas de tener relaciones. Es un reflejo profundo de algo que está sucediendo dentro de ti, y que muy pocas personas se atreven a mirar. Porque cuando el deseo se apaga, también se apagan otras cosas. La conexión contigo mismo, la confianza en tu cuerpo, la vitalidad con la que antes enfrentabas el mundo. Este es el vacío del que nadie habla. Ese silencio interno que llega cuando algo dentro de ti ya no responde. No hay urgencia, no hay juego, no hay fuego. Y lo más doloroso no es que no puedas compartirlo con alguien. Es que ni tú sabes cómo explicarlo. Y así, en la oscuridad de ese silencio, comienzan a crecer fantasmas. Estaré enfermo. Ya no sirvo para esto. Mi pareja se dará cuenta. ¿Y si ya no me quiere? ¿Será que me volví invisible? Porque cuando pierdes el deseo, te sientes invisible. Te miras al espejo, y no ves a la persona que solía ser. Ya no te reconoces. Ya no te provoca arreglarte, seducir, reír con malicia, tocar sin culpa. Y eso va erosionando lentamente tu autoestima, como una gota constante que cae sobre tu alma. El deseo sexual no es un lujo. Es una forma de identidad.
Es la afirmación interna de que aún estás vivo, de que tu cuerpo sigue siendo parte de ti, de que tu piel aún quiere ser tocada, vista, deseada. Cuando eso desaparece, no solo se pierde una función. Se pierde una parte de tu humanidad. Muchas personas después de los 50 comienzan a sentir una especie de desconexión emocional crónica. No necesariamente están tristes. Pero tampoco están alegres. No están deprimidos clínicamente. Pero tampoco se sienten vivos. Están apagados. Como si vivieran en pausa. Como si respiraran, caminaran, comieran, pero sin pulsión, sin eros, sin alma. Y aquí está la raíz emocional del problema. La libido, esa energía sexual que tantos creen que solo sirve para el placer físico, es también la energía de la creatividad, del entusiasmo, de la fuerza vital. Cuando se apaga, no solo se apaga el sexo. Se apaga el deseo de emprender, de moverse, de soñar, de jugar, de crear. El alma deja de bailar. Y ese estado puede durar años si no se atiende. A veces comienza con una baja hormonal, sí. Pero muchas veces empieza con una decepción amorosa, una relación que ya no funciona, una rutina que anestesia, un duelo no sanado, una herida emocional que nunca cerró. ¿Y sabes qué lo vuelve más doloroso? Que en esta sociedad nadie te pregunta cómo te sientes cuando pierdes el deseo. Te preguntan por tus análisis, por tus niveles de colesterol, por tus problemas articulares. Pero nadie, ni siquiera tú mismo, se atreve a preguntarte. ¿Qué te apagó? ¿Cuándo dejaste de sentirte vivo? ¿Qué parte de ti se desconectó primero? ¿El cuerpo o el alma? Porque recuperar el deseo no se trata de una pastilla. Ni de ponerte sexy. Ni de fingir que nada pasa. Se trata de reconectar con lo que dentro de ti aún quiere vivir, aunque esté dormido. Se trata de mirar con compasión esa parte tuya que se siente rota, vieja, abandonada, y decirle, aquí estoy. No te voy a dejar. Y sí, ese camino requiere coraje. Porque toca entrar en lugares donde hay dolor, vergüenza, frustración, culpa. Pero también hay belleza. Porque cuando empiezas a sanar, descubres que el deseo no es solo algo que te ocurre, es algo que tú puedes cultivar. Y aquí entra un concepto clave que casi nadie enseña. El deseo no es espontáneo. Es responsivo. Esto significa que no surge de la nada. No es como encender un interruptor. El deseo necesita condiciones, estímulos, seguridad emocional, confianza corporal, espacio, juego, novedad. Y todo eso, después de los 50, hay que aprender a construirlo de nuevo, pero desde otro lugar. Un lugar más íntimo. Más lento. Más profundo. Más honesto. Porque ya no se trata de impresionar. Se trata de habitar. Ya no se trata de cumplir. Se trata de disfrutar. Ya no se trata de esconder tu cuerpo. Se trata de reconciliarte con él. Y ese proceso transforma todo. Porque cuando recuperas tu deseo, recuperas una parte de ti que estaba esperando ser vista. Una parte que grita desde dentro. Todavía tengo fuego. Todavía tengo ganas. Todavía merezco sentir. Puede que tengas cicatrices. Puede que tu cuerpo ya no sea el de antes. Pero tu deseo no se mide por el espejo. Se mide por tu capacidad de sentir. Y eso, nunca envejece. Así que hoy te invito a hacer algo diferente. Tómate un momento. Respira. Y pregúntate con total sinceridad. ¿Qué partes de mí he dejado de mirar? ¿Qué pensamientos me repito que matan mi deseo? ¿Qué necesito para volver a sentirme vivo, deseado, tocado, querido? Porque el deseo no se fue. Solo se cubrió de capas. De excusas. De miedos. De silencio. Y está esperando que tengas el valor de quitar todo eso, para volver a sentir. En los siguientes bloques vamos a profundizar en cómo activar esa energía desde la alimentación, el movimiento corporal, la pareja, los cambios hormonales. Pero hoy, quédate con esto. El deseo es parte de tu identidad. Y si lo pierdes, no te estás fallando como amante, te estás alejando de ti mismo. Y eso, sí tiene solución. Solo hay que atreverse a volver. Cuando la rutina apaga el fuego, ¿cómo reconstruir el deseo en la pareja después de los 50? La mayoría de las parejas no se separan por falta de amor. Se separan por falta de deseo, de presencia, de piel.
Y lo más triste es que muchas veces esa distancia no empezó con una pelea, ni con una traición, sino con un silencio. Un hoy no puedo, que se convirtió en hábito. Una caricia no dada. Un beso rutinario. Un cuerpo que ya no se toca como antes. Y así, poco a poco, sin que nadie lo note, se muere el fuego. Después de los 50, muchas relaciones entran en una especie de inercia. Se quieren, se respetan, se acompañan, pero ya no se miran con deseo. No hay juegos. No hay complicidad íntima. No hay ternura física. Y entonces aparece una frase muy peligrosa: ya no somos como antes, pero eso es normal. Ese normal es el asesino del deseo. Porque el deseo necesita vitalidad, no rutina. Necesita misterio, no certeza. Necesita piel, no solo palabras. Y sobre todo, necesita presencia emocional real. El gran error de muchas parejas es creer que el deseo debe nacer solo. Como si fuera una chispa mágica que aparece porque sí. Pero no. Después de los 50, y en realidad, en cualquier etapa, el deseo se construye. Se cultiva. Se provoca. Ahora bien, ¿qué es lo que realmente lo destruye? Aquí tienes las 3 causas más comunes de la pérdida de deseo en la pareja madura. 1. Silencio emocional. Cuando hay cosas que no se dicen, el deseo se enfría. Puede ser dolor, resentimiento, heridas acumuladas, frustraciones no habladas. Cuando una pareja deja de comunicarse con verdad, el cuerpo lo siente. Porque no puedes desear a alguien con quien estás emocionalmente en guerra o en desconexión. 2. Rutina sin novedad. Hacer siempre lo mismo, en el mismo lugar, con el mismo ritmo, mata el deseo. No por aburrimiento, sino porque el deseo necesita aire, juego, creatividad. No se trata de hacer acrobacias. Se trata de sorprenderse. De reencontrarse en miradas nuevas, en palabras no dichas, en propuestas diferentes. El deseo se activa cuando hay espacio para el asombro. 3. Desconexión física prolongada. El cuerpo guarda memoria. Si pasas meses, incluso años, sin tocarte con tu pareja, se instala el hielo. No solo en el cuerpo, sino también en la mente. Se pierde el impulso. Se instala la costumbre de no tocar. Y desde ahí, cuesta mucho volver. Pero no es imposible. Ahora vamos al punto clave. ¿Cómo se reconstruye el deseo en la pareja después de los 50? No con presión. No con expectativas. No con culpas. Sino con presencia, ternura y conversación honesta. Aquí tienes 5 claves fundamentales. 1. Hablen de lo que nunca han dicho. La mayoría de las parejas no hablan de su sexualidad con profundidad. Hablan de hacer el amor o tener relaciones, pero no de lo que realmente sienten o desean. Hazlo. Aunque te dé vergüenza. Aunque parezca incómodo. Digan lo que extrañan, lo que necesitan, lo que temen. Muchas veces, el deseo se activa solo por atreverse a hablar desde el alma. 2. Reencuéntrense sin expectativas. No se trata de tener sexo de inmediato. Se trata de volver al contacto. A las caricias sin presión. A los abrazos largos. A los masajes. A dormir desnudo sin buscar nada más. Porque el deseo muchas veces no aparece porque hay una presión invisible de cumplir. Pero si quitas esa presión, y dejas solo el contacto, el fuego empieza a regresar solo. 3. Cambien el escenario. Si todo ocurre en el mismo lugar, a la misma hora, de la misma forma, el cuerpo se acostumbra y se apaga. Cambien el espacio. Una escapada. Una habitación diferente. Luz tenue. Música. Un lugar sin hijos, sin televisión, sin celular. El entorno estimula el deseo más de lo que creemos. 4. Reencuentro con el cuerpo propio. No puedes desear al otro si no te deseas a ti. Reconectar con tu cuerpo, tocarte, cuidarte, moverte, arreglarte no por obligación, sino por ti, activa el fuego interno. Y cuando tú vuelves a brillar, el otro te mira distinto. 5. Rían juntos. El deseo vive en el juego. En la broma. En la risa. En lo espontáneo. Cuando una pareja deja de reír, deja de tocarse con el alma. Rían. Recuerden. Jueguen. Porque el juego abre puertas que la lógica nunca podrá abrir. Ahora bien, tal vez estés pensando, pero ¿y si ya pasaron años sin contacto?
¿Y si la otra persona ya no parece interesada? ¿Y si ya no hay nada que hacer? La respuesta es dura, pero clara. El deseo puede volver, si hay voluntad mutua. Si solo uno quiere, será muy difícil. Si hay heridas que no se han sanado, será lento. Pero si ambos aceptan que algo se apagó, y están dispuestos a mirar el fuego juntos, el deseo puede no solo volver, puede renacer con más profundidad que nunca. Porque ya no están en la etapa de la pasión ciega. Están en la etapa de la elección consciente. Y eso tiene un poder inmenso. Así que si tienes pareja y sientes que el deseo se fue, no te rindas. No asumas que ya pasó tu momento. Habla. Toca. Mira. Atrévete. Y si no tienes pareja, o tu pareja no está abierta a ese proceso, entonces este camino es tuyo. Para reconectar contigo. Para volver a encender tu fuego desde dentro, y desde ahí, si llega alguien más, que no sea para llenar un vacío, sino para compartir el fuego. El deseo no muere. Se ahoga entre silencios, rutina y miedo. Pero con un poco de aire, verdad y amor, puede volver a arder. Y sí, también después de los 50. ¿Cómo reactivar el deseo desde el cuerpo? Lo que sí puedes hacer hoy mismo. Si el deseo parece haberse ido, el primer paso no es buscar afuera. Es volver al cuerpo. Porque el deseo vive ahí. No en una fantasía perfecta, ni en una edad ideal, ni en cuerpos de revista. Vive en tu respiración. En tu piel. En tus sentidos. Y aunque lo hayas olvidado por años, siempre puedes regresar a él. Pero necesitas empezar por lo más básico. Recuperar tu vitalidad corporal. Sin energía, sin salud, sin descanso, es imposible que el cuerpo tenga ganas de sentir placer. Así que aquí vamos a trabajar en dos niveles. Primero, la base física del deseo. Después, las herramientas concretas para reactivarlo con amor, presencia y conciencia. 1. Alimentación que despierta el deseo. Lo que comes afecta directamente tu libido. No solo porque cambia tu energía, sino porque regula tus hormonas, tu estado de ánimo y tu circulación. Los alimentos que sabotean tu deseo. Azúcar refinada. Altera tus niveles hormonales y te deja sin energía. Alcohol, al principio relaja, pero a largo plazo deprime el sistema nervioso y reduce la sensibilidad. Ultraprocesados y grasas trans, inflaman el cuerpo, afectan el flujo sanguíneo y bajan la testosterona. Cafeína en exceso, eleva el cortisol, la hormona del estrés, que anula el deseo. Los alimentos que reactivan tu energía sexual. Grasas buenas, aguacate, nueces, aceite de oliva, pescado azul, ayudan a producir hormonas sexuales. Frutas rojas y cítricas, antioxidantes que mejoran la circulación y protegen tus células. Chocolate negro, mínimo 70% rico en magnesio y triptófano, mejora el estado de ánimo y la sensibilidad. Maca andina, raíz poderosa que ha demostrado mejorar la libido y el equilibrio hormonal. Canela, jengibre, cúrcuma, especias que activan el calor interno y mejoran la irrigación. La comida no es solo energía. Es medicina. Y también puede ser sensualidad. Comer con atención, con placer, con todos los sentidos, es una forma de volver al cuerpo. 2. Movimiento corporal. Activa tu fuego. Un cuerpo que no se mueve, se apaga. Y no hablamos de ir al gimnasio a levantar pesas, aunque si lo haces, excelente. Hablamos de mover tu energía. Despertarla. Prácticas ideales para después de los 50. Caminar al sol todos los días. Mejora el estado de ánimo y los niveles de vitamina D, clave para la libido. Yoga o pilates consciente. Mejora la flexibilidad, la oxigenación y la conexión cuerpo-mente. Baile libre en casa, con tu música favorita, con ojos cerrados, sin juicio, puro gozo. Estiramientos pélvicos y respiración abdominal, liberan la energía sexual bloqueada. El deseo no aparece en un cuerpo tenso. Aparece cuando el cuerpo se siente libre, fuerte, vivo. 3. Contacto físico sin expectativas. Uno de los mayores errores cuando se intenta recuperar el deseo es pensar que hay que tener relaciones sexuales de inmediato. Eso solo genera presión. Y la presión mata el deseo. El primer paso es volver a tocar sin buscar un resultado. Tocar por tocar. Abrazar por abrazar. Dar masajes sin prisa. Ducharse juntos sin buscar sexo, solo conexión.
Dormir desnudos para que la piel vuelva a hablar. El cuerpo necesita recordar que es fuente de placer, no de exigencia. Y eso solo se logra a través del juego, del cuidado, de lo lento. Haz esto. Pon una música suave. Pide o ofrece un masaje sin hablar. Respiren juntos. Dejen que las manos redescubran el cuerpo del otro. Sin meta. Sin apuro. Solo presencia. A veces, una caricia de 10 minutos vale más que 100 palabras. Porque le recuerda al cuerpo que todavía puede sentir. 4. Descanso y ritmo. Recuperar la energía sexual robada por el estrés. Dormir mal, correr todo el día, no tener tiempo para ti. Son enemigos invisibles del deseo. El cuerpo estresado no desea. Sobrevive. Y la libido desaparece como mecanismo de defensa. Necesitas volver al ritmo natural. Dormir al menos 7 horas. Cenar ligero. Apagar pantallas antes de dormir. Tomarte tiempo para no hacer nada. Volver al silencio, al descanso, al no hacer. Porque el deseo nace cuando hay espacio. No cuando estás agotado, con la cabeza llena, el corazón tenso y el cuerpo desconectado. Tu energía sexual es como una vela. Si estás en medio de un huracán, no puede encenderse. Pero si haces espacio, si bajas el ruido, si cuidas tu descanso, el fuego vuelve. 5. Hormonas. Sí, pero con consciencia. No todo se resuelve con suplementos, pero en algunos casos, el apoyo hormonal puede marcar una gran diferencia. Especialmente en mujeres con síntomas intensos de menopausia o en hombres con testosterona muy baja. Opciones naturales a considerar, siempre con guía médica. Maca andina, ashwagandha, Tribulus terrestris, plantas que equilibran hormonas. Fitoterapia con isoflavonas, trébol rojo, sauzgatillo, ideal para mujeres. Terapia hormonal bioidéntica, con acompañamiento especializado, puede reequilibrar profundamente el cuerpo. La clave está en no resignarse. En no aceptar la frase "es la edad". Y en buscar profesionales que entiendan que la libido es salud, no vanidad. 6. Reconexión con los sentidos. El deseo no comienza en los genitales. Comienza en los ojos, en la piel, en el olor, en la música, en los sabores. Una práctica transformadora. El baño sensorial. Haz esto al menos una vez por semana. Elige una tarde solo para ti. Prepara el ambiente con velas, aceites, incienso o tu aroma favorito. Ponte ropa que te guste o quédate sin ella. Pon música que te mueva el alma. Toca tu cuerpo lentamente, con presencia, sin prisa, sin juicio. Respira. Observa qué despierta, qué sientes, qué parte de ti empieza a moverse. No necesitas llegar a ningún lugar. Solo necesitas volver a sentirte vivo en tu piel. El deseo es un arte sutil. Y como todo arte, se entrena. 7. Y sobre todo, paciencia y amor. No quieras recuperarlo todo de golpe. El deseo no es un interruptor. Es una llama que se prende cuando el cuerpo se siente seguro, valorado y escuchado. No te juzgues. No te compares. No te rindas. El deseo está en ti. Solo necesita que le abras la puerta. Y si te tomas en serio este proceso, si comienzas a aplicar lo que te acabo de compartir, no solo volverás a desear. Volverás a vivir con un fuego nuevo. Más profundo. Más real. Más tuyo. Recuperar la autoestima sexual después de los 50. Sentirte deseable es un acto de poder. ¿Quién te enseñó a sentirte deseable después de los 50? Probablemente nadie. Porque nos educaron para asociar la sensualidad con la juventud, con la piel tersa, con el cuerpo sin marcas. Y cuando pasas esa barrera invisible que llaman edad madura, es como si la sociedad te dijera, ahora sé invisible. Ahora sé discreto. Ahora ya no eres parte del juego. Pero ¿sabes qué? Eso es una gran mentira. Una que te han contado tantas veces, que tal vez terminaste creyéndola. Y entonces dejas de verte al espejo con amor. Empiezas a cubrirte más. A moverte con menos soltura. A dejar de bailar, de jugar, de provocar. Y con el tiempo, dejas de sentirte sexual. Pero atención, eso no es natural. Es aprendido. La autoestima sexual no se pierde por los años. Se pierde por los mensajes tóxicos que has recibido durante décadas. Y si eso fue aprendido,
también puede ser reaprendido. Hoy vamos a reconstruir ese vínculo contigo mismo. Vamos a recuperar esa mirada que te dice: sí, sigo siendo deseable. Sigo siendo fuego. Sigo mereciendo placer. Porque el mayor error no es dejar de tener deseo. Es dejar de sentir que tienes derecho a tenerlo. 1. ¿Qué imagen tienes de ti mismo como ser sexual? Párate frente al espejo. Mírate con honestidad. ¿Quién ves? ¿Alguien cansado, apagado, viejo, acabado? ¿O alguien con historia, con marcas de vida, con experiencia, con alma? La forma en la que te ves condiciona tu deseo. No porque cambie tu cuerpo, sino porque cambia la energía que emites. Y lo más poderoso del deseo es que no nace del físico. Nace del alma que habita ese cuerpo. Una persona que se mira con deseo, que se toca con amor, que camina con fuego interno. Irradia atracción. No importa la edad. Importa la conexión. 2. Tu historia corporal. ¿Placer o juicio? Haz memoria. ¿Cómo ha sido tu relación con tu cuerpo desde joven? ¿Te sentiste deseado? ¿Te sentiste libre? ¿O viviste tu sexualidad con vergüenza, represión o juicio? Lo que viviste queda grabado en tu cuerpo. Y muchas veces, cuando llega la madurez, esas heridas resurgen. Por eso es tan importante hacer un duelo por el cuerpo que ya no tienes. Y una celebración por el cuerpo que aún está vivo. No se trata de compararte con tu yo de 30 años. Se trata de reconocer el valor, la belleza, la potencia que tiene tu cuerpo hoy. Con canas. Con arrugas. Con cicatrices. Y también con fuego, con ternura, con sabiduría. 3. Reescribir la narrativa de tu deseo. ¿Qué te dices a ti mismo cuando piensas en sexo? ¿Que ya no es para ti? ¿Que es ridículo a tu edad? ¿Que a nadie le puedes gustar? Entonces el problema no es el deseo. Es la narrativa que llevas en la cabeza. Y esa narrativa es una cárcel. Pero tú puedes escribir otra historia. Una en la que el deseo sea maduro, profundo, libre. Una en la que no se trate de performance, sino de presencia. Una en la que no tengas que impresionar, sino conectar. Y eso comienza con afirmaciones internas como estas. Mi cuerpo es digno de placer. No tengo que ser joven para ser deseable. Mi experiencia es mi poder. El deseo no tiene edad. Estoy vivo. Y eso ya es suficiente para merecer placer. 4. Reconecta con lo que te enciende, sin vergüenza. Hazte esta pregunta. ¿Qué te excita hoy? ¿Un aroma? ¿Un recuerdo? ¿Una palabra? ¿Una caricia? ¿Una fantasía? Y ahora la pregunta más importante. ¿Te lo permites? Porque muchas personas pierden el deseo no porque no lo tengan, sino porque no se dan permiso de sentirlo. Se juzgan. Se reprimen. Se callan. Pero el deseo se despierta cuando lo alimentas. Cuando te atreves a explorar sin culpa. Y eso no tiene nada que ver con lo que hacen otros. Tiene que ver con lo que a ti te conecta con la vida. 5. Autoerotismo consciente. Reconectar con tu placer. Tocar tu cuerpo no es solo una práctica sexual. Es un acto de reconexión profunda. De volver a sentir que estás vivo. De decirle a tu piel, no te he olvidado. Hazlo con presencia. Con cariño. Con tiempo. No como un mecanismo automático. Sino como una forma de volver a ti. De darte placer por el solo hecho de merecerlo. El cuerpo responde cuando lo amas sin exigencia. 6. Rituales de reconexión con lo sensual. La sensualidad no está solo en el sexo. Está en cómo caminas. Cómo comes. Cómo hueles. Cómo respiras. Haz de tu día un ritual de seducción contigo mismo. Usa ropa que te haga sentir bien, aunque no salgas. Perfúmate para ti. Enciende una vela mientras cenas. Baila solo frente al espejo. Respira lento, profundo, sintiendo tu cuerpo. No esperes a que alguien te mire con deseo. Empieza tú. 7. Y si estás en pareja, exprésalo. No esperes que el otro adivine. Dile cómo te sientes. Dile qué necesitas. No desde el reproche, sino desde la vulnerabilidad. Muchas veces, tu pareja también se siente igual, pero no lo dice. Y si uno se atreve, ambos despiertan. Empiecen de nuevo.
como si se reencontraran después de años. Porque en cierto modo, así es. 8. Y si estás solo, este es tu mejor momento. La soledad no es una maldición. Es una oportunidad de reconstruirte sin distracciones. Este es tu momento para reenamorarte de ti. Para limpiar tus heridas. Para volver a desearte. Y desde ahí, si llega alguien, que no sea para salvarte, sino para compartir tu fuego. Porque al final, sentirte deseable no es un acto de ego. Es un acto de amor propio. Es mirar tu cuerpo con gratitud, no con juicio. Es tocarte con ternura, no con pena. Es vivir con fuego, aunque el mundo te diga que ya no tienes edad para eso. Pero tú y yo sabemos que sí. Porque el deseo no envejece. Se transforma. Y si le abres la puerta, te devuelve una versión de ti más viva, más real, más poderosa.